Yo aquí sacando la cara por el curso como siempre. Ya, tengo 50 participantes de casi 60 y algo, que son hartos ustedes. ¿Saben si alguien más se va a conectar o no se va a conectar? Que esperé 5 minutos como para que se pudieran conectar casi todos. ¿No? No han dicho nada por el grupo, Daniel, menos de que... Ya. Dani, creo que el Ayala falta que se conecte, que me acaba de preguntar si había o no. Sí, lo acabo de admitir, pero me dice como conectando, una cosa así. Ah, ya. Chiquillos, ¿descargaron la I que les subí a Educandos? Sí. Ya. Sí, Sí, eso. ¿Hay alguien que no sea de la generación? ¿Qué generación son ustedes? ¿2018? Sí. Sí. ¿Hay alguien que no sea generación 2018 que esté dando procedimiento? Yo soy generación 2017. Ya. ¿Alguien más? Creo que no. Les voy a compartir igual la pantalla con la guía de fondo. ¿La ven, cierto? Todavía no. Sí. Se ve una esta de Zoom, dice Zoom. ¿En serio? Sí. Sí. Ay, ¿por qué? No. Ah, ya. ¿Ya, ahora sí? Sí. Sí. Ya. En realidad, bueno, por lo que me he dado cuenta, el profe ha estado explicando bien como todos los conceptos y esas cosas, entonces hay como algunos conceptos que yo voy a ver como muy rápido. A no ser de que tengan dudas, me vayan preguntando. ¿Ya? Primero les mandó a leer la sección AU 102. AU Sí. 101 y 102, ¿cierto? Sí. Ya, acá lo que veíamos era básicamente cuál es el propósito de una auditoría y cuál es como la importancia que tiene la premisa ante una auditoría. No se los voy a leer porque eso lo pueden leer ustedes, pero básicamente el propósito de la auditoría es, después de haber revisado todo, dar como una opinión, ¿cierto? Que esta obviamente puede ser favorable para la empresa o no. Ya depende de lo que se haya revisado en sí. Y básicamente... Básicamente la premisa es, es como un juego limpio entre la empresa y el auditor. Eso es como un concepto clave dentro de una auditoría, ya que la premisa indica todo lo que, es como un contrato que se hace entre ambas partes para que la empresa autorice al auditor a ver todo lo necesario para poder hacer una auditoría. Eso se entiende, ¿cierto? Así que me tienen que responder porque... Sí, Dani. Ya. Después tenemos de qué es responsable el auditor, ¿cierto? Y todo eso. Eso tampoco se lo voy a leer porque lo leen ustedes en sus casos. Ya. Otro concepto importante es lo que vemos acá, que es la seguridad razonable, ¿cierto? El profe se los ha mencionado harto. ¿Qué es la seguridad razonable? ¿Alguien que me responda? O veo los nombres y los voy nombrando, o sea, los voy a nombrar para que me respondan. ¿Qué significa trabajar con seguridad razonable?
o hacer la auditoría mediante expresar una opinión ante una seguridad razonable. Nadie me va a dar cuenta. Ya, a ver, vamos viendo. Gabriela Fernández. Que nunca vamos a tener como seguridad absoluta. ¿Ya? Y eso porque no hay tiempo para revisar todo. Ya, bien. Básicamente nosotros no podemos asegurar, ¿cierto?, que la empresa trabaja bien al 100%, porque los tiempos para realizar una auditoría son muy acotados. Y es tanto como documentos o transacciones que se deben revisar que nosotros no podemos revisar todo. ¿Saben cómo se le llama a revisar todo? Es un concepto. Error tipo 1. Tiene que ver con otros, o sea, estamos asociados a otros conceptos. Cuando yo reviso, o sea, cuando se dice que yo no puedo revisar todo, significa que yo no puedo ver el universo completo. Eso es. Es como el universo es todo lo que los papeles, los documentos, las transacciones que existen dentro de una empresa. Y la muestra es como lo que yo elijo del universo para poder revisar. Entonces, espérame que todavía se está integrando gente. Entonces el universo es tan grande que yo no puedo revisar todo, y por eso saco una muestra, y en base a esa muestra yo voy a dar una opinión. Por eso sale este concepto de seguridad razonable. ¿Ya se entiende eso, cierto? Sí, Pi. Voy a bajar, eso lo leen ustedes después. Dani, Dime. es que hay algunos compañeros que están pidiendo si podéis quitarle un poco de zoom, por fin. Como porque se ve demasiado cerca. Ah, ya. ¿Ahí? Sí, ahí está bien. Ya. Después ahí yo les puse por qué se habla de seguridad razonable, que es lo que le acabo de mencionar. Acá aparece otro cuadro. Esto, chiquillos, está todo sacado de la nada, por si acaso. Ustedes debieron haberlo leído. Yo por eso le voy a dar una pasada rápida porque quiero llegar a otra parte, que es más importante. Acá también vamos a ver una serie de conceptos, ya que esto es de la sección A200. ¿La leyeron? Sí, Pi. Sí. ¿Todos? Sí. Ya. ¿La entendieron? No, Más o menos. Supongamos. algo. Ya, porque son dos cosas distintas. Algo, Leer y algo. entender. Ya, básicamente en la sección A200 van a haber más conceptos que otras cosas, como un poco más la base. Ya, tenemos seguridad razonable, cierto que lo vimos. Tenemos también, me pasé. No. Ya, tenemos también importancia relativa. Dentro de la importancia relativa hay 3 tipos, que yo no se los anoté acá. ¿Los conocen? ¿Saben cuáles son? Vamos viendo. Paz Cabrera. Es que me aparecen acá, así que por eso estoy preguntando. Sí, ¿qué cosa? Hola. Hola. ¿Sabes cuáles son los 3 tipos de importancia relativa? ¿Los 3 tipos? Sí, o cómo se desglosa básicamente la importancia relativa. No. Es que hay una importancia relativa de detalle que el profe lo nombró ayer. Ya. No sé si es como a lo que se refiere. Sí, va por Pero ahí. hasta ahí nomás sé. No sé si... Ya, a ver, vamos a preguntar a otra persona. Enzo Mesa. Si quiero, te los voy a hacer participar porque no, la idea no es que hable yo sola. No, Quiero sí, ver la también verdad. si están atentos. Ya, ahora sí. ¿Me estás hablando, cierto? Que no sé los 3 tipos. Ya. La importancia relativa tenemos como 3, se puede desglosar en 3 partes, por así decirlo.
tenemos la importancia relativa a nivel de estado financiero, tenemos la importancia relativa de ejecución del trabajo y tenemos la importancia relativa de detalle o error tolerado. La importancia relativa a nivel de estado financiero es la primera importancia que se define, ya, porque se supone que eso es lo que la que me indica de dónde hasta dónde yo voy a revisar. Creo que esa es la que más han visto, la importancia relativa a nivel de estado financiero. Porque me fijé que el profe les habló que tienen que usar el 6 o el 3% para definir a nivel de estado financiero, ¿o me equivoco? Alguien que me pueda corregir porque lo mencionó en clase. ¿Está hablando? Sí, dijo eso. Sí, Dani dijo eso. Ya. Eso es para la importancia relativa a nivel de estado financiero, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué les dijo? Alguien más que me explique. ¿Qué les dijo? ¿Cuándo usar el 3% y cuándo usar era el 6%, creo? Que no recuerdo los porcentajes que mencionó el profe. Sí, el 3 y el 6. Ya. ¿Cuándo se usa el 3? Cuando el riesgo de representación incorrecta significativa, algo así, era bajo, no, Era alto. alto se usa el 3, ¿Ya? ¿o no? Sí. Y Sí. cuando era bajo se usa el 6. Se Ya. usan los mayores menores en los estados financieros cuando es alto el riesgo el riesgo. Ya, y aquí yo le saco ese 3% de ese 6%. A ver, espérame, yo voy a preguntar. Al total del. No me respondan. Total del. Ya lo respondieron. Al total de... Sí. Lo activo. Ya. Vamos a suponer que, supongamos que mi total de activos es de, no sé, yo voy a nombrar números, no es que esté calculando ya, no sé, 1.000 millones o 100 millones. Y si yo al sacarle el 6% o el 3% me da, no sé, 70 millones, por decir algo. Esos 70 millones van a ser mi importancia relativa a nivel de estado financiero. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. ¿O no me siguen? Ya. Sí. Ya, entonces eso indica que yo voy a revisar de esos 70 millones hacia arriba. ¿Cierto? Sí. Y yo necesito que todos me entiendan, porque si no me entienden todos, lo tengo que repetir de otra forma. Está claro. Ya. Entonces, esa va a ser la primera importancia relativa que yo defino. ¿Sí? Dependiendo de los riesgos y todo eso que vamos a ver después. La segunda importancia relativa que debo definir es la a nivel de ejecución del trabajo. Esa importancia relativa tiene que ser más baja que la importancia relativa a nivel de estado financiero. Yo, cuando defino la importancia relativa a nivel de ejecución del trabajo, la idea es que yo pueda revisar a lo menos a lo más una cuenta más. A lo menos una cuenta más. Eso. Por ejemplo, si yo con mi importancia relativa a nivel de estado financiero reviso 3 cuentas, con la ejecución del trabajo yo tengo que revisar una más. O sea, voy a revisar 4 cuentas en total. ¿Se entiende la diferencia entre ambas? Yo no entiendo la diferencia. ¿Quién me habla? Porque no alcanzo a ver quién me está hablando. Felipe. Ya. Es que, de verdad que esta cuestión online Es que- no me gusta porque no puedo escribir en ninguna parte. O sea, Fue sí ni- puedo, pero va a estar El nivel de ejecución del trabajo es más baja que la anterior. Sí. Es que no tengo ningún estado financiero. ¿Alguien tiene algún estado financiero, mano? Yo no tengo ninguno, por eso a ver, voy a tratar de compartir pantalla con
con esto de dibujar, pero se va a ver muy feo. Espérame. Ya, ¿ven la pizarra, cierto? Ya. Sí. Ya. No, quedó mal, espérense. Oye, y por Dani, Ah, por Word. Ya, acá. exactamente. Espérenme, déjenme cerrar esto. Ya, a ver, ¿alguien puede buscar un estado financiero? ¿Por mientras? Por favor. Ya, ¿ven el Word, cierto? Sí. ¿Se ve muy chico? ¿no? ¿Estoy ¿Está bien? bien? Ya. Ya, supongamos que la importancia relativa a nivel estado financiero es de 70 millones. Eso dijimos, ¿cierto? Sacando los cálculos y todo. Es un supuesto. La importancia relativa a nivel de ejecución del trabajo tiene que ser más baja que esos 70 millones. Yo no tengo ningún estado financiero, a mano, ya, entonces todo esto va a ser supuesto. Supongamos que yo, con esta importancia relativa a nivel de estado financiero, que es de 70 millones, voy a revisar efectivo, voy a revisar cuentas por cobrar y voy a revisar propiedad, planta y equipo. Dani, te comparto el del profe, el que usó en la clase, que lo tengo aquí. Ah, porfa. Es que no tengo ninguno, por eso le... Usted no puede iniciar esta función compartir pantalla. Tienes que dejar de compartir, Ya, sí, porque... ya, dale. Hay gente esperando. ¿Te ve? No, yo no hago nada. No sé el resto. Ya, Ahí se ve. Ahí sí. Ya, ya. Buena, Muchas gracias, Michelle. Michelle. La había olvidado esto. Ya. Recomendación. Primero, Aquí. cuando definan importancias relativas, definan números cerrados. Por ejemplo, acá vamos a suponer que hay 700 millones y no 758. O 758 millones y no 758, 331, 598. ¿Ya se entiende eso? Porque es más fácil trabajar cuando yo coloco puros ceros y no coloco así como no trabajo al peso, por así decirlo. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que ya, acá son 758 millones. Vamos a suponer que mi importancia relativa acá van a ser, no sé, ya 100 millones. Yo estoy tirando números a la chunte, no es porque... A ver, 100 millones o más. Déjenme mirar el estado financiero. Van a ser 155 millones. ¿Ya? De esos 155 millones es de donde yo voy a revisar. Entonces, ¿qué cuentas me caben dentro de esos 155 millones? Puedo revisar propiedad, planta y equipo. Y puedo revisar activos intangibles. Ya, ¿me sigue? Sí. Ya. ¿Cierto? Puedo revisar solo esas dos cuentas, porque eso está por sobre la importancia relativa que acabamos de definir. La Dani, importancia, dígame. ¿pero solo estáis viendo la parte de activos no corrientes? ¿O todo? Estoy viendo todo esto, todo lo que es activo. Tanto corriente como... ¿Y deudores comerciales también podrías verlo? No, porque yo dije 155. Es que lo veo como un 176, pues.
Pero no sé cuánto es. Ah, en la K. Es que no sé qué año es este, po. Estoy tomando este. Ya. ¿Cuál es el año actual? ¿Esto o la K? Michelle, bájalo. 2019. O sea, ahí está. Ya, de nuevo. Ya, pues, De nuevo, porque no veía el año. Ya. Pucha. Ya, pero dejémoslo igual en 155. También alcanzamos a revisar entonces deudores comerciales, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. Mi importancia relativa a nivel de ejecución del trabajo tiene que ser más baja que esos 155 para yo poder revisar a lo menos una cuenta más. La cuenta más grande que le sigue acá son 147, que es inventario, ¿cierto? Entonces, Sí. para yo poder revisar Sí. esa cuenta, ¿a cuánto tengo que bajar mi importancia relativa? Ana María Castro. ¿No? ¿No me va a responder? Dani, yo me perdí. Sí, ¿a qué te refieres como que hay que bajarla? ¿A cuánto Porque- tienes que bajar la importancia? Porque yo les dije antes que cuando yo... Me están escribiendo en el chat. Yo no veo el chat, chiquillos. Por si acaso. La idea es que me vayan hablando. No sé qué dice ahora. Dani, ¿qué porcentaje utilizaste? A ver, recalco, no estoy utilizando ningún porcentaje. Lo que estoy haciendo es tratando de crear un ejemplo con supuestos para que entiendan la diferencia entre importancia relativa a nivel de estado financiero versus importancia relativa a nivel de ejecución del trabajo. Tú decidiste entonces ocupar 158 millones. Claro, yo por el supuesto y para que entiendan la diferencia entre las dos importancias relativas. Nada más que eso. Ah, ya. Entonces ahora estoy revisando como con un RIS alto o RIS bajo. Tampoco, es solamente para que entiendan la diferencia de importancia relativa. No estoy aplicando Ah, ya. nada. Ah, ya. A ver, me dijeron, ¿por qué tengo que bajarla? Porque la importancia a nivel de ejecución del trabajo implica que yo revise una cuenta más que no estoy revisando al definir mi importancia relativa a nivel de estado financiero. ¿Se entiende esa parte? ¿O no Sí. se entiende? Ya. Sí. Entonces dijimos, importancia relativa a nivel de estado financiero 155. Y revisamos 3 cuentas. Revisamos propiedad, planta y equipo, revisamos activos intangibles y revisamos deudores comerciales, ¿cierto? Sí. Ahora, yo tengo que revisar una cuenta más porque eso me implica la importancia relativa para la ejecución del trabajo. Sí. ¿Cómo reviso una cuenta más? Bajando esa importancia relativa. Entonces, la cuenta que sigue es inventario con 147. Ujú. Entonces, yo voy a bajar la importancia relativa, no sé, a 140, por decir algo. Y ahí voy a alcanzar a revisar esta cuenta. ¿Se entiende? Sí, o Sí. sea que siempre hay que bajarlo como a como la que se acerca más ante tu importancia relativa en general, o sea, a nivel de estado de situación, ¿cierto? Sí, porque la ejecución del trabajo te pide revisar al menos una cuenta más que no esté abarcando la otra importancia relativa. Ah, ya. Que no entienda, porque esto es como una de las preguntas que vienen en prueba casi siempre. Por eso lo estoy recalcando. Yo recuerdo, no estoy usando ningún dato, ni riesgo, ni nada, solamente estoy aclarando cuál es la diferencia entre las importancias relativas. ¿Hay alguien que no entienda? Dani, Dime. si imaginemos que, no sé, activo financiero corriente está en 140. ¿Ya? Imaginemos. Y si yo lo bajo mi importancia relativa a 139, ¿podría revisar esas dos cuentas? Sí. Ah, Sí, ya. porque tú tienes que revisar desde el monto que tú
definiste hacia arriba. Ah, ya. ¿Y ese monto lo defino? ¿Por qué defino ese monto? Ya. A nivel de estado financiero dijimos que se definía respecto al 3 o el 6% del total de activos. Eso lo dijo el profe, ¿cierto? Sí. Sí. La otra, en realidad no hay como una lógica, sino que solamente es bajarla hasta que tú puedas cubrir una cuenta más. Es como, simplemente esa es como la lógica. Ahora supongamos que hay dos cuentas, no sé, hay una de 147 y una de 145 y tú la bajas a 140, está bien. No es que esté mal, no es que sea solo una, sino que dice a lo menos una más. ¿Se entiende? Sí. Sí, Yo gracias. Sí, Yo tengo Ya. una última duda sobre esto. Lo que Ya, pasa mira. es que si que el profe, por ejemplo, nos dice, ya, ¿cuánto bajamos para revisar el nivel de ejecución del trabajo? Nos va a preguntar en cuánto bajamos en porcentaje o cuánto bajamos en monto. No. Es como que lo que tú tienes que decir ahí, lo que he repetido todo el rato, en verdad, es que tú con esa ejecución puedes revisar una cuenta más, entonces por eso tú por eso tú bajaste ese monto, para revisar una cuenta más. Ya. Es como eso. No es que haya un porcentaje de cuánto tengo que bajar para... Ya, vale. Según yo no, yo siempre lo he visto así, Ya. con esa lógica. Ya, ¿más preguntas respecto a eso? Michelle, me deja de compartir para seguir compartiendo yo, por favor. al tiro. Ya. No sé qué. Ya, quedan 8 minutos o sea, en 8 minutos más se acaba la reunión ya, por si acaso. Por si se corta y pueden volver a ingresar al otro link que subí. Ya. Y la tercera importancia relativa es error tolerable o importancia relativa de detalle, que eso básicamente tiene que ver con las cuentas. O sea, por ejemplo, cuánto voy a definir para efectivo, cuánto voy a definir para cuentas por cobrar, como por rubro. Esa es la importancia relativa de detalle. Después, eso lo vamos a ver con otros ejemplos, ¿ya? Es básicamente para aclarar conceptos. La evidencia de auditoría decimos que tiene que ser suficiente y apropiada. Suficiente, ¿qué significa que sea suficiente? A ver, voy a Refiere a la buscar. La cantidad. Hasta cierta cantidad de información. Ya, que sea suficiente tiene que ver con la cantidad, ¿cierto? Y que sea apropiada tiene que ver con la calidad. Sí, Entonces, entonces como a grandes rasgos. Ya tenemos representación incorrecta, tenemos los riesgos de auditoría, riesgo de detección, riesgo de control, me falta uno, riesgo inherente y riesgo de representación incorrecta significativa. Ya, eso lo vamos a ver acá abajito. Juicio profesional y escepticismo son conceptos que los tienen claro. ¿Hay alguien que le cuesta entenderlo? Ya, creo que no. Ya, a esta parte quería llegar, en verdad. Tenemos 4 riesgos, no, 3 en verdad, 4. Tenemos el riesgo de detección, el riesgo de auditoría, el riesgo de control y el riesgo inherente, ¿cierto? Sí, no. Sí. Ya, Sí. vamos viendo. Sebastián Bravo. ¿Me puedes decir qué es el riesgo de control? Es cuando está mal tomada la auditoría anterior. Pero no es como... No escuché, Dani, ¿qué preguntaste? Es que estoy preguntando como focalizado, porque
quiero saber si todos realmente entienden o no. Entonces estoy eligiendo a quién le pregunto. Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir el riesgo de control? Ah, ya. ¿Es como la efectividad Escuché que que- tiene el control interno de una empresa? Ya, sí, por ahí va. Es El riesgo que... de control... ¿Qué me va a hablar? ¿Yo, Dime. Alan? Dime. Es que el sistema de control interno no es de errores significativos. O sea, sí, pero la idea es como que los errores significativos los encuentres en la auditoría. ¿No Ahí que está. el control interno haya detectado o evitado un error material? De nuevo, porque no escucho nada. Que es un error que hay riesgo de que el control interno haya detectado o evitado un error material. Ya, a ver. No, o sea, todas las respuestas están bien en cierta parte. Ya, pero básicamente el riesgo de control quiere decir que cuánto es el riesgo de que el control de la empresa no esté funcionando adecuadamente o que el control no haya sido diseñado adecuadamente. Porque no solamente implica que el control funcione bien o funcione mal, sino que también implica que esté diseñado para lo que yo realmente quiero cubrir, para realmente el riesgo que quiero cubrir. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Sí, Entonces, claro, la respuesta que ustedes me dan están bien, pero no es solamente ver, el control funciona bien o no, sino que es ver si también está diseñado para lo que yo quiero cubrir o no. El riesgo inherente. Diego Vergara. Sí. Riesgo inherente. ¿Cuál es el riesgo inherente? No está en la pantalla, por si acaso. No sé. Ya. Alex Cofré. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo inherente? ¿No es cuando algo se quiere ocultar al auditor? No. El riesgo inherente es un riesgo que enfrenta a la entidad, pero es por algo del entorno. Es por algo que la empresa en sí no puede controlar. Supongamos, un ejemplo, no sé. Profe, puso el ejemplo de la pandemia en clase. Claro, porque es un riesgo que está en el entorno y las empresas no lo pueden controlar por sí solas, es algo que afecta desde afuera. Ya. El riesgo de auditoría. Me vamos viendo acá. Javiera Muñoz. No está, parece. Fernanda Pérez. ¿No me quieren responder o no saben? Rosario Valenzuela. Dani, ¿cuál era la pregunta? Sorry. ¿Cuál es el riesgo inherente? No sé, Dani. El riesgo de auditoría es el que yo me esté equivocando, que haya tomado malas decisiones. Ya. Bien, es el riesgo propio, ¿cierto?, del auditor. Y yo como auditor no le puedo echar la culpa a nadie porque es por una decisión que yo tomé. Entonces, ahí se analiza ese riesgo. Y finalmente, el riesgo que es más difícil de entender, el riesgo de detección. Yo no lo voy a preguntar porque si no me respondieron el otro para aquí. El riesgo de detección, para que lo entiendan, ustedes tienen que decir, chiquillos, se va a cortar. En cualquier momento esta cuestión se va a cortar. Les pido que son las 12:40, nos quedan 20 minutos más, que se vuelvan a conectar al tiro al otro link que les dejé. Ya, por favor, para continuar con esto.
Bueno, El riesgo de detección es el riesgo de no detectar un error. Desde esa perspectiva, es el riesgo de que yo, como auditor, cuando que alguien vaya ingresando al admito. Ya, estaba diciendo que el riesgo de detección es el riesgo de que yo como auditor, cuando revise la muestra o cuando revise y haga pruebas, no detecte un error. Ya, entonces, pregunta. Si yo como auditor decido hacer muchas pruebas, muchas pruebas, ¿cuál es la posibilidad de que yo no detecte un error? Alta. Y yo reviso todo. Baja. Ay. ¿Quién me dijo alto? ¿Quién fue? Ya. Chiquillos, si yo de 10 pruebas hago 8, ¿cuál es la posibilidad de que yo no detecte un error dentro de esas 10 pruebas? Es baja. Bajo. ¿Cierto? Ya, es bajo. Vamos con el ejemplo contrario. Si yo reviso poquito, si yo de 10 pruebas reviso 2, ¿cuál es la posibilidad de que yo como auditor no detecte un error? Alto. ¿Qué dijiste, Dani, que recién entré? 8 de 10. Ya. Buena, Carlos. A ver, alguien que lo explique. Bueno, Leighton. Vamos viendo, a ver si... Depende, ¿no? Porque depende de que si la empresa haya cometido muchos errores antes o poco o no. Claro, eso va a depender del RIS, pero por eso quiero que entiendan primero el riesgo de detección, porque siempre es el que tienen problemas. Valentina Zamudio creo que es. Mucho igual, estoy medio cagado en algunos ramos. Sí. Ya. ¿Qué fue lo que yo acabo de explicar? Creo que alguien entró recién. Mira, a mí nunca me va a pasar con eso. Hay alguien que está hablando por teléfono, si le puede silenciar, por favor. La nueva. Gracias. Ya. Valentina Zamudio, ¿qué fue lo que yo dije del riesgo de detección? Que es que el riesgo de que yo con mis pruebas no encuentre errores. No detecte los errores. Ya, entonces si yo hago muchas pruebas, ¿qué pasa? El riesgo es bajo. Ya, porque yo tengo más posibilidades de encontrar un error, ¿cierto? Sí. Y si yo reviso poquito, el riesgo más alto. Ya. ¿Eso ¿Quién me sería queda el RIS? recién ingresando? Yo, Ignacio. Ya, ¿entendiste el riesgo de detección? Sí, no, sí lo había notado. Ah, ok, ya. Pero era lo que había dicho eso. Entonces lo que dijo la Valentina ahora era el tema del RIS, ¿cierto? Si hago pocas pruebas, ¿eso es? Sí, exactamente. Está relacionado con el RIS. Entonces, a esta parte es lo que quería llegar. Pero siempre el riesgo de detección es el que tiene más problemas. Entonces, entendido ese, debido al ejemplo, decimos acá que el riesgo de detección es inverso al RIS. ¿Cierto? Sí. Ya, sí. Eso siempre va a ser así. Ya, siempre. Estos dos van a ser inversos. Si el riesgo de detección es alto, el RIS va a ser bajo. Y si el riesgo de detección es bajo, el RIS va a ser alto. Ya, vamos acá. El RIS, ¿saben por qué está compuesto? Por el riesgo inherente y el riesgo de control. Sí, eso. Ya, bien. El RIS se compone por el riesgo de control más el riesgo inherente. Y yo coloqué esta fórmula, ya el profe usa otra, pero yo coloqué esta fórmula, donde digo que el riesgo de detección es igual al riesgo de auditoría dividido en el RIS, que dijimos que acá son 2 riesgos. Quiero que hagan el siguiente ejercicio. Tomen todos un lápiz y un cuaderno, una calculadora, y vamos a suponer que yo tengo
como riesgo de auditoría un 10% y un RIS de un 30%. Entonces, hagan esa división. 0,1 dividido en 0,3. ¿Cuánto les da? 0,3333333. Ya tomé la calculadora nomás, si no. Es para explicarlo. ¿El RIS de cuánto dijiste que era? ¿Cuánto les da? 0,333333333. ¿Alguien ya lo sacó? ¿Viste? ¿No me escucháis? 0,3 periódico. Espérate, que no te escucho nada. ¿Viste? ¿Lo sacaste? 0,3 periódico. Ya. Entonces dijimos que el riesgo de auditoría era 10%. Ujú. El RIS era del 30%. ¿Y cuánto te dio el riesgo de detección? 0,3 periódico. Ya, eso es un 33%, porque tenemos que convertirlo en porcentaje. Ah, ya sí. Los que lo sacaron, ¿a todos les dio lo mismo? Sí. Sí. Ya. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Se dieron cuenta que el riesgo de detección es muy parecido al RIS? Sí. ¿Que ambos son 30% y algo? Sí. ¿Sí o no? Sí. 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 ¿Se cumple esto? ¿Se cumple que el riesgo de detección es inverso al RIS? ¿No? O sí, no sé. Ya, chiquillos, a ver, ¿sí o no? No se cumple porque el RIS era de 30 y el de detección 33. Ya, ¿quién me respondió? Yo, Ignacio. Ya, bien. No se cumple. Si ustedes hacen la división del riesgo de auditoría dividido en el RIS, no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque yo estoy dividiendo un número muy chico en un número más grande. Entonces, cuando yo hago eso, que divido un número chico en uno más grande, el resultado va a tender a 0. Entonces, no se cumple esto. Ya, entonces ustedes dicen, ¿cómo lo saco? ¿Cómo yo voy a hacer el cálculo del riesgo de detección versus el RIS? ¿Se hacen esa pregunta o no? Sí. ¿O no? Obvio. Ya. Si yo dije que mi RIS era de un 30%, ¿cómo tiene que ser entonces mi riesgo de detección? Alto. Más alto. Ya, y aquí, antes de continuar, ya me queda poquito rato, pero con esto voy a terminar. Yo tengo escalas para los riesgos. El riesgo de auditoría, anótenlo por ahí, porque yo en realidad acá no puedo anotar mucho, porque estoy haciendo esta cuestión. El riesgo de auditoría va del 1% al 10%. Ya. Ya, en realidad es 1, 5 y 10. Esos son los porcentajes. El riesgo de control, el riesgo inherente y el riesgo de detección van de 30, 50 y 70. Esas son las escalas. ¿Puedes repetir, Dani, por favor? Sí, obvio. 30, 50 y 70. ¿Esos son los de riesgo de inherente y de detección? Y el riesgo de control. Los tres. Ya. Entonces, esa tabla, o sea, esa línea, es como ese estándar, se analiza así. Cuando yo digo, por ejemplo, que el riesgo de control es 30%, estoy diciendo que el riesgo es bajo. Y cuando yo me ubico en la escala del riesgo de control con un 70%, estoy diciendo que el riesgo es alto. Al igual que el riesgo de detección y el riesgo inherente. Es lo mismo.
¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí. Ya. Sí, yo siempre me responden los mismos. Dígame. Dani, ¿puedes repetir todo esto que dijiste? Sí, obvio. Gracias. Dije que el riesgo de auditoría se da por una escala que va del 1% al 10%. El 1% en el riesgo de auditoría indica que yo estoy haciendo la auditoría... Que vayan, no va a dejarlo. Alguien apague el micrófono, por favor. No sé quién es. Ya. El riesgo de auditoría, en esa escala se ve que el 1% va a ser cuando yo estoy recién como empezando, cuando yo tengo más dudas de la empresa, en mi primera auditoría, etc. En cambio, el 10% en el riesgo de auditoría es porque yo ya tengo más confianza en la empresa. Entonces se ve al revés. Cuando yo elijo un 1% es porque yo tengo más riesgo, y cuando elijo el 10% es porque tengo menos riesgo de equivocarme yo como auditor. En cambio, el riesgo de detección, el riesgo inherente y el riesgo de control van de una escala que va del 30 al 70%, pero siempre se usa 30 y 70, o 30, 50 y 70. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me ubico en el 30%, quiere decir que los riesgos son bajos, perdón. Si yo tengo un 30% de riesgo de control, es porque el riesgo es bajo. Si yo tengo un 50%, el riesgo es medio, y si yo tengo un 70% es porque el riesgo es alto. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya, entonces, si yo dije que mi RIS era 30%, ¿cuánto debería ser mi riesgo de detección si es inverso? 70. Ya, sobre 50%, ¿cierto? Obviamente, si es inverso, sería el 70%. Entonces, eso es lo que yo quería básicamente que entendieran, que utilizando esta fórmula, ustedes no van a llegar a esto, que es lo correcto. Entonces, ahí ustedes igual tienen que, como que, más que sacar cálculos, utilizar como un poco más la teoría. ¿Se entiende? Sí. La última. Que, por ejemplo, en esta parte no se usa como el cálculo, o sea, no se usa esta fórmula, sino que ustedes en esta parte, hablando de esta parte, tienen que como fijarse en la que es la teoría, como en el supuesto que es este. Dani, ¿y si el RIF fuera 50, cuánto tendría que ser mi riesgo de detección? Ya. Cuando el RIS es 50%, ustedes van a tomar como que es un poco más alto. Entonces, supongamos si el RIS lo van a dejar como 50%, ¿ya? Pero no sé, en realidad yo igual dudo más porque cuando tengo un RIS del 50%, yo no, en vez de confiar más, lo que voy a hacer es desconfiar. Entonces voy a subir mi riesgo. Y voy a asumir que ese 50% quizá no es 50%, es 60%. Entonces, mi riesgo de detección va a bajar. Sería como 40. Claro, una cosa así. Siempre tiene que ser como inverso. Pero eso igual es como, por ejemplo, siempre que porque las pruebas del profesor siempre son con 3 riesgos. Son con riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Entonces, por eso tienen que tener claro esto. Pero siempre que les toque riesgo medio, traten como de aumentar un poquito ese riesgo o de desconfiar un poquito más. Es como preferible. ¿Me quedé pegada? No, si te escucháis. Ya, pensé que me había quedado pegada ahí. ¿Qué onda? Ya, ¿se entiende esto? Porque me quedan 3 minutos. O sea, me refiero cuando salí de la... Ya, chiquillo. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hablamos? Porque igual, esto, por ejemplo, esto de importancia relativa también no lo he explicado todavía. Igual hay como más cosas dentro de esto, entonces por eso. Pero hasta el momento, ¿hay alguien que tiene alguna duda? No, todo bien. Dani. ¿Seguro? Dani. Ya, dime. No sé, me hablaron 2 personas.
Voy a dejar de compartir esto. Ya yo te pregunto. No entendí eso de cuando el riesgo de auditoría, por ejemplo, para los nuevos, o para los que están empezando es del 1%, y para los más como veteranos del 10%. Ya, a ver, escuché la mitad. ¿Eso no lo entendiste o me estás diciendo si es así, como tú me lo acabas de decir? No entendí la razón del por qué. Ah, ya. Lo que pasa es que cuando yo voy a hacer una auditoría como por primera vez, se supone que yo no conozco la empresa. Yo no conozco su forma de trabajar, no conozco sus controles, no conozco nada. Entonces, como yo no conozco la entidad en la que yo voy a trabajar o en la que voy a hacer la auditoría, yo como auditor me voy a permitir menos error. Porque si yo voy por primera vez y me equivoco, ¿qué pasa? ¿Voy a seguir trabajando? ¿Matías? ¿No? No, de seguro me van a echar porque algo hice mal. Entonces, como yo no quiero que me echen del trabajo, yo como auditor me voy a permitir menos error. Entonces, por eso me voy al 1%. ¿Se entiende? Sí. ¿Pero eso lo define uno al final o lo define, no sé? Claro, o sea, no, sí, igual eso lo defines tú. O sea, igual, a ver, la mayoría de las veces las pruebas eso viene dado, o sea, ustedes tienen que aplicar cómo usar esos porcentajes y todo. Pero eso es el por qué. O sea, si yo elijo un 1%, un 5%, un 10%, depende de eso, depende de qué tanto yo conozca la empresa y qué tanto yo me quiera equivocar o no dentro de la auditoría. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ya. ¿Alguien más me había hablado? ¿Alguien tiene otra duda? Yo, entonces el 1% del riesgo de auditoría es alto. Es que, a ver, yo cuando lo entendí en realidad no es que sea, bueno, sí, si tú lo puedes entender así, sí, pero básicamente es porque hay más riesgo. El 1% significa que hay mucho más riesgo. Bueno, sí, es un riesgo alto y en cambio el 10% es como un riesgo más bajo. Pero se ve así como yo me permito equivocarme más o yo me permito equivocarme menos. Por una razón. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda? Sofía, te veo que encendiste el micrófono. Ay, no, que me había equivocado. Pero no tengo ninguna duda. Ya. Chiquillos, antes de cerrar la sesión, porque tengo que hacer otra ayudantía y sé que también ustedes tienen ayudantía, les quiero decir algo. ¿La ayudantía de ustedes cuánto vale? ¿Un 10%? Sí, o no, un 5%, no sé. Bueno. No creo que el 10%. Ya. ¿Cómo lo voy a hacer? No voy a tomar asistencia porque obviamente la asistencia en este momento a veces no se van a poder conectar o algo, entonces sería como medio injusto cuando hay casos como excepcional. Lo que sí voy a mirar va a ser participación. Esta fue la primera ayudantía, no la voy a tomar mucho en cuenta, me refiero a los que participaron, pero sí después más adelante yo voy a ir anotando, cuando yo pregunte, yo voy a ir anotando quién me respondió, quién no me respondió, quién me hizo preguntas, quién no me hizo preguntas. Voy a medir participación y yo creo que lo que voy a hacer va a ser quizá algún taller como en grupo o algo así. ¿Ya? Y ahí vamos a ir viendo cómo conformar ese 10%. Pero la asistencia va a depender obviamente de ustedes, de qué tantas dudas tengan, de no sé si les sirve o no les sirve la ayudantía. Pero no voy a tomar asistencia, solo voy a tomar participación y voy a tomar, yo creo que 1 o 2 talleres. ¿Ya? Así que para los que yo les voy a tener que ir preguntando porque siempre van a responder lo mismo, entonces, para que estudien. Cualquier duda igual me pueden hablar, pueden dejar también la duda en el muro, porque a lo mejor a veces les sirve a todos. Y eso. No sé si alguien más tiene algo que acotar. Dani, ¿tú sabes las fechas de las pruebas? Porque el profe no nos ha dado ni una fecha. No, la verdad es que no tengo idea, no he hablado mucho con él de eso. Pero no, la verdad es que no tengo idea, no sé cómo van a ser tampoco.
No sé si van a ser igual que las últimas que tomo online, no tengo idea. Chiquillos, otra cosa. Sí pueden, obviamente, si tienen pruebas de años anteriores, las pueden resolver, las pueden estudiar y todo. Pero no solo se guían con las pruebas del año anterior, porque el profe siempre va a ir cambiando preguntas o puede hacer una pregunta de, no sé, de 1000 formas distintas. Entonces, la idea es que si tienen pruebas anteriores, la ocupen para estudiar, no para decir, el profe va a hacer la misma prueba y solo voy a estudiar esta prueba. Ya, aparte que como les mencioné, el profesor siempre hace pruebas con distintos riesgos. No sé, supongamos Michel va a tener un 50%, Martín un 70% y Catalina un 50%, no sé cuál no. Entonces las pruebas van a ser diferentes. No es como que sean todas igual. No sé cómo va a ser la metodología, pero para que tengan una idea. Así que estudien, lean y cualquier duda me pueden hablar a un horario prudente, por favor. O dejar las dudas en el muro de Facebook. Y así nadie más tiene nada que acotar, que estén bien y espero que les haya servido un poco la primera ayudantía. Chao, Dani. Gracias, chao. Gracias. Chao. Oh, no, Chao, Dani, gracias. Chao, Dani, gracias.